Tenemos el placer de dar inicio a la primera de las 3 clases del taller que hemos preparado desde la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Son 3 reuniones en las cuales hay que anotarse para cada una de ellas. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta primera reunión. Tenemos el honor de presentar en esta primera clase a la doctora en Derecho Florencia Ratti. Florencia, además de ser una activa integrante de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, nos va a compartir lo que ella sabe sobre el tema. La presenta otra muy activa integrante de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, la doctora Sofía Calderone, egresada de la UCA también. Y bueno, Sofía, te paso la palabra para que presentes a Flor, y bueno, muchísimas gracias, y Flor en especial a vos, y gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre da espacio para estas actividades de la comisión. Bien. Gracias, Estela, buenas tardes a todos, buenas tardes a Florencia, y bienvenida también, aunque esta es su comisión, pero le damos la bienvenida desde ya y le agradecemos por su predisposición para esta charla. Les voy a leer una versión abreviada del currículum de Florencia, y luego le cederé la palabra para que comience con el tema de hoy. Florencia Ratti es abogada con medalla de oro por la UCA, es doctora en Ciencias Jurídicas con tesis calificada sobresaliente summa cum laude, también por la Universidad Católica Argentina, es diplomada en Derecho Constitucional profundizado por la Universidad Austral, es vocal de la Comisión de Seguimiento de la Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad. Ha sido investigadora visitante con beca Fulbright en Boston College Law School en Estados Unidos, y también ha sido investigadora visitante del CEJA en York University, Canadá. Es autora del libro El precedente horizontal en las cámaras federales de apelaciones argentinas, que es el libro que refleja su tesis doctoral. Es además directora del proyecto Ius UCA, el precedente en América Latina, análisis comparado, y ha sido también anteriormente, y es también directora de la sentencia como precedente, metodología y aplicación práctica de otro grupo de investigación, también en la Universidad Católica. Asimismo, es investigadora responsable del proyecto PICTO, análisis dinámico de fórmulas usuales sobre dignidad humana en el discurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET. Florencia, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sofía, por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Abogados por darnos este espacio, y también a mis compañeros de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia y todos quienes han colaborado para que este taller llegue a realizarse. Para mí es un honor comenzar con la primera clase de este taller. Bueno, como ya sabrán, la idea de hoy es desarrollar el tema de cambio de jurisprudencia. Te pido, Sofi, si comenzás a proyectar el PowerPoint. Y bueno, la realidad es que lo que conviene hacer cuando hablamos de este tema es empezar siempre por aclaraciones terminológicas, lo cual me lleva a decir que en realidad subyace en esta clase la idea de un cambio en la jurisprudencia o cambio en precedente. Lo que subyace ahí es la idea de que un órgano judicial que resuelve controversias modifica su criterio o el criterio que venía sosteniendo para de ahí en más resolver casos análogos. Si querés pasar, Sofía. Entonces, la idea es que hasta ese momento ese órgano decisor para un determinado escenario X venía diciendo A, y a partir de ese momento en que se produce el cambio, cada vez que se suscite ese escenario X, ese órgano decisor va a decir menos A. En el common law, esta técnica se denomina overruling, aunque en realidad Cross y Harris, en el famoso libro sobre el precedente en el common law, nos cuentan que en realidad overruling se refería a la técnica del superior de dejar sin efecto el precedente del tribunal inferior, pero que después se fue usando, cuando más se ahondó en la especialización de la técnica de uso del precedente, ya directamente esta denominación quedó para designar específicamente la tarea de derogar el tribunal el propio precedente. O sea, overruling es una técnica por la cual en el common law un tribunal deroga, abandona, modifica su propio precedente. Ahora fíjense que yo utilicé un montón de verbos, ¿sí? Abandonar, derogar, modificar.
No hay una traducción literal en español de la técnica del overruling o del término overruling. En Argentina, como vamos a ver, la Corte Suprema habitualmente se refiere a cambiar de criterio, se refiere a un apartamiento del criterio, a veces utiliza el término abandono. En lo que a mí respecta, yo creo que, siguiendo en esto a Santiago Legarre, creo que el término más específico para traducir overruling es derogación judicial, porque otros términos, como por ejemplo puede ser se deja sin efecto el precedente, se revoca el precedente, se anula el precedente, que son muy utilizados en nuestro idioma, pero la realidad es que esos términos, dejar sin efecto, anular, revocar, desdibuja la idea de que en realidad cuando hay un overruling, la cosa juzgada del caso en el que ese precedente se dictó sigue vigente, no se deja sin efecto, ni se anula, ni se revoca. Es decir, la cosa juzgada del caso en el que el precedente se dictó sigue vigente. Lo que se deja sin efecto o se anula o se deroga es el efecto que ese precedente va a tener sobre casos futuros. Con lo cual entiendo que la terminología adecuada es derogación. Y además, derogación del precedente es el término que mejor refleja la idea de que, así como sucede en el common law con un overruling, cuando el precedente se cambia, se deroga, deja de ser parte del sistema. Es decir, ya no va a ser utilizado. Es como algo similar a lo que sucede cuando se deroga una ley. Bien, entonces, hecha esa aclaración terminológica y más allá de los términos que quizás para utilizar sinónimos vaya a dar en esta charla, lo que debe quedar en claro es que esta técnica de derogar el precedente, de abandonar o cambiar el precedente, no se tiene que confundir con otra técnica específica en el uso del precedente, que es el distinguishing. También es una técnica desarrollada en el common law y que se da en realidad cuando un juez está ante un caso, debe resolver un caso, y dice, sostiene y fundamenta que ese precedente no es aplicable al caso que está resolviendo. Entonces, no deroga el precedente sigue vigente, solamente que lo inaplica porque no lo considera aplicable, no considera que haya analogía suficiente, o dicho de otro modo, considera que hay una distinción relevante por la cual ese precedente no es aplicable. Pero en el caso de la distinción o del distinguishing, ese precedente sigue teniendo valor, no va a ser aplicado en ese caso porque el caso es relevantemente distinto, pero sí va a ser aplicable en todos los casos futuros que realmente se asemejen al caso en el que se dictó el precedente. Bien, entonces, lo que vamos a analizar hoy es justamente lo que yo he llamado la dimensión de la variación del precedente, que tiene que ver con la fuerza que tiene el precedente, pero incluye otras aristas, porque no solo es si el órgano debe seguirlo, no debe seguirlo, si está vinculado, sino que es también quién puede abandonar el precedente, cómo, es decir, qué procedimiento debe seguir para abandonar ese precedente, por ejemplo, si se requieren mayorías calificadas, por ejemplo, si se requiere una serie de sentencias ininterrumpidas para que ese precedente ya no forme parte del sistema. Entonces, ¿quién, cómo y por qué? ¿Qué razones justifican que ese precedente sea derogado o dejado de lado? Esas son las aristas del uso del precedente o de la jurisprudencia que vamos a ver hoy. La hipótesis de la que parte esta exposición es que todo cambio que un órgano decisor lleve adelante, todo cambio de criterio, debe ser fundamentado. Y esto, como les decía, es independiente de que estemos en un sistema donde se hable de precedente, donde se hable de jurisprudencia, donde el precedente sea vinculante, donde tenga fuerza superable, donde se utilice meramente con valor persuasivo. Esto es independiente de eso, sino que alude más bien a la teoría de la decisión en cuanto a la coherencia y la consistencia en el discurso de un tribunal. Si el tribunal introduce un cambio en su discurso, en su modo de resolver ciertos casos, entonces debe fundarlo. Esa es la hipótesis de la que se parte. Claramente no podemos, en el tiempo que tenemos, abordar cómo funciona esta dimensión de la variación en todos los sistemas, mucho menos
y ni siquiera, quiero decir, en todos los tribunales que forman un sistema, no podemos ver cómo funciona en todos los órganos judiciales de la Argentina. Entonces, reduje el objeto de estudio a lo que sucede en la Corte Suprema Argentina, sin perjuicio de que voy a hablar al principio de ciertos principios que operan en el cambio de jurisprudencia que son aplicables a cualquier sistema. Entonces, como dije, lo que voy a analizar es cómo funciona ese cambio de jurisprudencia en la Corte Suprema. Y el método que voy a utilizar para analizar cómo funciona el cambio de jurisprudencia es, por un lado, mostrar lo que la Corte dice que hay que hacer para modificar su jurisprudencia, o sea, los estándares que surgen de precedentes de la Corte en los que ella se ha referido al tema, y mostrar y contrastar lo que la Corte hace cuando efectivamente modifica su criterio. Les adelanté, quizás les spoileé el resultado de parte de la exposición, pero lo cierto es que hay un contraste en lo que la Corte dice que hay que hacer para modificar su precedente y lo que hace cuando lo modifica. Podemos pasar, Sofía, y gracias. Bien, entonces les decía, para desarrollar un poquito más la hipótesis de la que parto, y con principios que aluden al cambio de jurisprudencia y son aplicables a cualquier sistema, ¿sí? Son principios de la filosofía del derecho y de la teoría de la decisión y de la argumentación judicial, más allá de que el precedente sea vinculante o de que estemos hablando de la tradición del common law o del civil law. El primer principio, que surge ya desde las reflexiones de Aristóteles y de Santo Tomás, en cuanto a que el cambio era ya de por sí un perjuicio para el bien común, es el principio de que el cambio jurisprudencial debe ser una excepción. Y esto, digamos, es fácilmente comprensible desde el sentido común, desde que todo sistema jurídico necesita estabilidad, de que siempre que se cambie una norma, pero también cuando se cambia una cierta jurisprudencia, también ese cambio se lleva a raza con la costumbre que esa propia jurisprudencia había generado y el hábito de cumplirla, y entonces de repente hay que generar una nueva costumbre y un nuevo hábito de cumplir con el nuevo criterio y adecuar los contratos y los negocios y cualquier acto jurídico a ese nuevo criterio. Y esto lleva a pensar también en un fundamento procedimental o sistémico, en el sentido de que, como dice Mazzini, que los jueces aprovechen la propia experiencia de los otros jueces y no pretendan inventar la rueda cada vez que resuelven un caso, porque esto lleva, digamos, un gran perjuicio para la economía judicial. Si cada caso se analiza como si fuera la primera vez y no se vale de lo que se ha dicho y no se entiende que en principio hay que sostener el criterio, salvo casos excepcionales, entonces claramente hay un perjuicio para la economía procesal y para la eficiencia judicial. En resumen, como principio general debe haber una presunción en contra del cambio de criterio, o sea, que el cambio de jurisprudencia es una suerte de última ratio, habilitada en ciertos factores o circunstancias que deben ser mencionados por el órgano decisor y fundamentados. Y esto me hace pasar a la segunda premisa, ¿no? El cambio de criterio debe fundamentarse, es decir, no se acepta o en principio vulnera lo que Alexis llamaba el principio de inercia, por el cual resulta irrazonable que se abandone una concepción que ya estaba aceptada, o un criterio que ya estaba aceptado, sin un fundamento, ¿no? Siempre el cambio de criterio debe fundamentarse. Y la fundamentación comprende, y esto es importante porque más allá de que muchas veces directamente el cambio no se fundamenta, cuando sí se fundamenta, a veces tampoco se hace con la debida, con el debido contenido de esa fundamentación. Porque muchas veces lo que se hace es directamente exponer las razones para sustentar el nuevo criterio. Pero la fundamentación del cambio, o sea, eso estaría bien si el caso fuera resuelto por primera vez, digamos. Fundar los motivos para el nuevo criterio prescinde de que ya había un criterio instalado que tenemos que derribar. Entonces, fundar el cambio no es solamente dar los motivos que sustentan el nuevo criterio, es también justificar que es necesario introducir el cambio. Justificar, por ejemplo, que los costos de introducir ese cambio son menores que los beneficios que el cambio va a traer. Entonces, no es solamente decir, bueno, esta interpretación constitucional no es adecuada, la adecuada es esta, y dar todos los fundamentos para la interpretación constitucional nueva, sino que hay que mostrar que no hay costos, o que los costos son menores en modificar la interpretación que ya estaba consolidada.
Y finalmente, que la justificación del cambio es algo que, por más que vamos a hablar de ciertos factores y de ciertos estándares que se pueden tener en cuenta, que normalmente habilitan o no habilitan un cambio de jurisprudencia, en realidad es una evaluación que el juez tiene que hacer de manera prudencial y caso a caso, porque un factor que puede ser de gran relevancia o de gran peso en un caso para cambiar un criterio, puede no serlo en otro, o puede haber un contrafactor que cobre relevancia en el caso concreto. Entonces siempre, por más, no se puede hacer una teoría general de cambio de jurisprudencia. Se pueden delinear ciertos factores que el juez tiene que considerar, pero el juez lo tiene que hacer caso a caso, mediante su razonamiento prudencial. Podemos pasar, Sofía. Bien, entonces yo les decía, vamos a hablar de la Corte Suprema Argentina, y como no existe una ley en Argentina, ni tampoco lo prevé la Constitución, cuando la Corte Suprema puede abandonar sus criterios, puede cambiar sus criterios, abandonar sus precedentes, estas reglas surgen en realidad de principios o estándares que la propia Corte desarrolló en su jurisprudencia. Es lo que en Estados Unidos se llama los precedentes sobre precedentes, o sea, son casos resueltos por la Corte en los que ella misma delineó cuándo puede abandonar o cambiar su jurisprudencia. ¿Quién puede, cómo y por qué? Entonces, lo que yo voy a tratar de compartirles es brevemente qué estándares delineó sobre el precedente horizontal, dicho en otras palabras, qué dijo sobre cuándo ella misma puede abandonar su precedente, y qué estándares delineó sobre su precedente vertical. En otras palabras, qué dijo sobre cuándo los tribunales inferiores sí pueden y cuándo pueden abandonar el precedente de la propia Corte. Y después vamos a ver, a partir de los, digamos, después de los estándares y qué es lo que la Corte dice, de acuerdo con el método del que ya les hablé, les voy a mostrar casos que yo he denominado casos patológicos, en los que eso que la Corte dice que hay que hacer con su cambio de precedente no lo hace. Bien, podemos pasar. Bien, entonces, el primer caso en el que la Corte se refiere expresamente a cuándo ella misma puede cambiar de criterio es el caso Vareta, es de 1939. Lo que pasaba acá, se discutía si una ley provincial de impuestos era constitucional, y poquitos meses antes la propia Corte ya se había expedido en un caso similar sobre la constitucionalidad de esa norma, es decir, había dicho que esa ley provincial era constitucional. Pero el precedente era tan reciente que ni la parte ni el tribunal inferior lo habían invocado. Sin embargo, la propia Corte se autoimpone el deber de seguir su precedente y nos dice cuándo podría no hacerlo. Entonces dice, no puede el tribunal apartarse de su doctrina, sino sobre la base de causas suficientemente graves que hagan ineludible el cambio de criterio. O sea, ya nos está diciendo esto que yo les decía, el primer principio que rige el cambio jurisprudencial, lo dice la propia Corte expresamente en 1939. El cambio de precedente es una excepción, digamos. Tiene que haber causas graves, causas graves que hagan ineludible el cambio. Y además dice, aun cuando ello no signifique que la autoridad de los antecedentes sea decisiva, ni que pueda en materia constitucional aplicarse el principio de stare decisis sin las debidas reservas, cuando del supuesto a fallarse, o sea, cuando del caso concreto no surja de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones recaídas, la solución se tiene que buscar en los precedentes. O sea, acá ya nos está hablando de los factores que para la Corte Suprema son requisitos indispensables para que el cambio de criterio o cambio jurisprudencial opere. Que haya un error claro o que haya una inconveniencia de mantener el criterio establecido en los precedentes. La Corte, en estos casos, cita mucha doctrina, cita a Cooley, que era un académico constitucionalista norteamericano y también juez de la Corte Suprema de Michigan, me parece, cita también a Kent y a Willoughby, otros académicos, otros constitucionalistas muy reconocidos de los Estados Unidos, y fíjense que ya incluso habla del stare decisis, es decir, hay una fuerte influencia en lo que la Corte delinea como factores de cambio de jurisprudencia, hay una fuerte influencia del precedente de los Estados Unidos. Bien, podemos pasar. Entonces, este primer fallo ya nos muestra un estándar.
Obviamente que yo hice una selección de sentencias, que son sentencias hito, en donde han aparecido nuevos estándares, ¿no? Vareta va a ser mencionado a lo largo de toda la jurisprudencia de la Corte. Pero en García de Torndique, 1960, surge un nuevo criterio, que es el de razones de justicia. Entonces la Corte dice, fíjense acá, flexibiliza mucho más el tema del cambio de su propia jurisprudencia, dice que no es obstáculo insalvable que la solución que está tomando, que ahora les voy a contar cuál es, se aparte de la doctrina de los anteriores pronunciamientos de la Corte. Porque si bien la permanencia de la jurisprudencia es deseable por la seguridad jurídica, no debe obstar su revisión cuando haya razones de justicia. Es decir, acá, además, no habla del error, no habla de la inconveniencia, habla de razones de justicia. Lo que la Corte estaba resolviendo era concretamente si los hijos extramatrimoniales tenían derecho a la pensión. Ella misma había dicho que no, porque la ley solamente decía hijos, y ella había interpretado que eran solamente los hijos legítimos. Ella misma había dicho que no, el procurador general se lo hace notar, le dice, conforme con tus precedentes, este hijo extramatrimonial no tendría derecho a la pensión. Y la Corte responde esto, resuelve que sí tiene derecho y responde esto, que hay razones de justicia que ameritan dejar de lado el criterio que venía sosteniendo sobre ese tema. Entonces, acá aparece como nuevo criterio de cambio de jurisprudencia las razones de justicia. Podemos pasar. Nos vamos a Barreto, en el año 2006, lo elegí porque condensa todo lo que se venía diciendo, y sobre todo lo que se venía diciendo en disidencias. Muchas disidencias de Petracchi, sobre todo la que hace en Montalvo, que saben que fue uno de los cambios de criterios sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal. Petracchi en su disidencia en Montalvo ya había dicho mucho de lo que toma Barreto como doctrina oficial de la Corte, lo que está citado es la mayoría de Barreto, y en Barreto se citan también muchos fallos de Estados Unidos que citaba Petracchi en su disidencia en Montalvo. ¿Qué dice la Corte en Barreto? Fíjense cómo retoma todo lo que se había dicho hasta ahora y además profundiza. Dice, tienen que existir causas suficientemente graves que hagan ineludible el cambio de criterio, Vareta, o es necesario que haya razones de justicia, García de Torndique, entre las cuales, entonces acá ya nos especifica cuáles pueden ser esas razones de justicia, entre las cuales se encuentra el carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia, o si las cambiantes circunstancias históricas demuestran que es inconveniente el criterio que se había sentado. Entonces, causas graves, el cambio tiene que ser ineludible, quiere decir, es una excepción, cambiar nuestra jurisprudencia es una excepción, y esas causas graves pueden ser razones de justicia como el error, las lecciones de la experiencia, quiere decir, este criterio se aplicó y dio lugar a consecuencias impensadas, o consecuencias que no previmos, o consecuencias indeseables, o cambiantes circunstancias históricas que muestren que el criterio es inconveniente. Estos dos últimos factores en la aplicación de la Corte, que la Corte hace, a veces se entremezclan, ¿no? Que cambiaron las circunstancias y por ende es inconveniente con las lecciones de la experiencia que la Corte asume. Bien, podemos pasar. Nos vamos entonces al 2014, en el caso Arte Radio Televisivo. Acá la Corte ya no nos está hablando solamente de ella misma, lo que hace ella misma con su precedente, sino que más bien se refiere a qué debe hacer el que pretenda que ella cambie de criterio. Entonces, lo que había sucedido acá era que el Estado Nacional seguía interponiendo recursos extraordinarios contra sentencias que aplicaban el precedente de la Corte, y la Corte le dice, bueno, si pretendés vos, Estado Nacional, que yo examine nuevamente una cuestión constitucional, pesa sobre vos una carga argumentativa calificada y debes exponer qué fundamentos críticos sostienen esa pretensión de que yo cambie mi jurisprudencia y demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente que existen causas graves que hacen ineludible el criterio. O sea, acá ya la Corte se está refiriendo a la parte, la carga que pesa sobre la parte que pretende que ella misma cambie su jurisprudencia. Y le dice, es más, esta carga argumentativa calificada que vos tenés, y que te hace que vos me tengas que mostrar de manera nítida, inequívoca y concluyente que yo tengo que cambiar mi criterio, se intensifica cuando vos fuiste parte del caso en donde yo dicté el precedente. El Estado Nacional había sido parte,
y entonces la Corte dice, se intensifica, vos ya conocías ese precedente, fuiste parte, yo ya te dije que no lo iba a cambiar, y vos seguís intentando, sin mostrar de manera inequívoca y clara que hay una causa grave para que yo modifique este criterio. Pasemos. Bien, y entonces, ¿qué hace en Schifrin? Año 2017, como saben, la evaluación de la constitucionalidad del límite de 75 años para ser juez de la Corte, y altera el precedente Fait, o sea, cambia de criterio que había sentado en el precedente Fait, y lo que hace la Corte acá es autoimponerse esa carga argumentativa calificada. Es decir, la Corte dice, bueno, yo voy a dejar de lado Fait, pero para hacerlo tengo que mostrar por qué es necesario dejarlo de lado. Entonces dice, la autoridad institucional de estos precedentes, que se funda, y acá tenemos un sustento axiológico de por qué ella considera que sus precedentes deben ser seguidos, ella es intérprete suprema de la Constitución y de las leyes dictadas en consecuencia, y en virtud de eso, cuando hay casos análogos, sus conclusiones tienen que ser consideradas y seguidas, tanto por esta misma Corte como por los tribunales inferiores. Así, en fallos, este fallo es Vareta, justamente el primer fallo que les compartí, se estableció que el tribunal no podía apartarse de su doctrina, sino sobre la base de causas graves que hagan ineludible el cambio. Pasemos, porque hay otra de Schifrin, hay muchísimos considerandos en Schifrin que aluden al cambio de jurisprudencia. Entonces la Corte nos dice que en estos casos el precedente de la Corte obliga, salvo que exista, y acá por primera vez y con todas las palabras, la Corte dice una situación de excepción, que exige una argumentación suficiente. O sea, acá, con todas las letras, la Corte nos está diciendo el cambio jurisprudencial es una excepción. Y además exige la argumentación. Fíjense cómo se van cumpliendo en el discurso de la Corte todos los principios que hacen a la teoría del cambio que les compartí al principio. Es necesario decir que los precedentes deben ser mantenidos y respetados por los tribunales de grado por una cuestión de seguridad jurídica, y la carga de modificarlo corresponde a quien pretende apartarse. Recuerden, en arte radio televisivo le había dicho a la parte, si vos te querés apartar, pesa sobre vos la carga argumentativa calificada. Acá se le está autoimponiendo, la Corte dice, si yo quiero apartarme, tengo esta carga argumentativa de modificarlo, y ahí da las razones por las cuales deja de lado el precedente Fait. Pasemos. Esto es una situación atípica que está muy bien recogida en el libro de Alberto Garay, de la doctrina del presidente de la Corte Suprema. Sucintamente la cuento, lo que había pasado era que la Corte en el fallo Estrada cambia el criterio de interpretación de qué se entiende por tribunal superior para acceder a su competencia por recurso extraordinario. ¿Qué pasa? En Estrada, el abogado de Estrada había sido muy previsor y había interpuesto el recurso contra la Cámara Provincial y contra la Corte Provincial. Había interpuesto recurso extraordinario contra la sentencia de los dos tribunales. Hasta entonces la Corte, hasta Estrada, venía diciendo que el Tribunal Superior, para poder acceder a la Corte Suprema, eran las cámaras. Pero en Estrada dice no, el Tribunal Superior es la Corte Provincial, el Tribunal Superior Provincial. Entonces, a Estrada no le afectaba en nada ese cambio jurisprudencial, porque él ya tenía interpuesto el recurso contra la Corte. Pero en Tellez, que fue fallado 7 días después de Estrada, el abogado de Tellez había interpuesto solamente el recurso contra la Cámara, no había interpuesto el recurso contra la sentencia de Corte. Entonces, ¿qué pasa? La Corte se vio en la disyuntiva de que si ella aplicaba el nuevo criterio que había sentado 7 días antes, ese particular se quedaba sin recurso, podía haberse vulnerado en su derecho de defensa, porque no, ya se le aplicaba ex post el criterio de que el recurso que él había interpuesto no era válido, no era admisible, tendría que haber ido a la Corte Suprema Provincial. Entonces, por primera vez, la Corte hace lo que se conoce como efectos prospectivos del cambio de criterio. Dice, bueno, este nuevo criterio, según el cual ya el Tribunal Superior no es la Cámara, sino la Corte, para poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ser aplicado solamente a sentencias notificadas después del dictado de Estrada. Entonces, por primera vez aplica con efectos prospectivos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ¿no? Acá la Corte simplemente no estaba analizando una cuestión de derecho constitucional o de fondo, estaba más que nada analizando una cuestión de su propia jurisdicción o competencia, pero la realidad es que utiliza el cambio con efectos prospectivos. Podemos pasar. Bien, entonces yo les decía que
todo esto es lo que la Corte dice que hay que hacer, los estándares que la Corte ha desarrollado, y les voy a mostrar algunos casos patológicos que encontré en mi investigación postdoctoral, donde la Corte efectivamente cambió de jurisprudencia y sin embargo parece que no hubiera aplicado los estándares que ella misma, esa carga argumentativa, causas graves que hagan ineludible, fundar el cambio, etc. Entonces, uno de los casos típicos es, digamos, en donde esto sucede, es el paso o el cambio jurisprudencial de Camps a Simón. En Camps se había declarado la constitucionalidad de la ley de punto final de evidencia de vida, y en Simón esas leyes se declaran inconstitucionales. 1987 a 2005. En el medio había una veintena de casos de precedentes que aplicaban el criterio de Camps. O sea, Camps no era un caso aislado, sino que había múltiples precedentes que decían que esas leyes eran constitucionales. Pero en Simón la Corte quiere cambiar de criterio, y si uno analiza el caso, se da cuenta de que los votos mayoritarios no invocan el caso Camps, o sea, la Corte no reconoce que está cambiando de criterio, que está abandonando su precedente. Como no lo reconoce, mucho menos lo fundamenta. Y aún más, no solo no reconoce que está haciendo un cambio de criterio, digamos, no lo explicita, ni lo fundamenta, sino que los ministros, digamos, lo único que invocan de Camps es sus disidencias, sus propias disidencias o disidencias de otros jueces. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el voto de Petraki, que conformó la mayoría en el considerando 13, dice, la ley se refiere a la ley de evidencia de vida, la ley mencionada presentaba falencias en cuanto a su formulación. Estas falencias fueron señaladas al examinar su compatibilidad con la Constitución en el precedente Camps, este precedente es Camps, conforme voto del juez Petraki. Pero acá hay una trampa, porque ese voto del juez Petraki era una disidencia. Entonces, no dice que está abandonando el criterio, no fundamenta por qué va a cambiar su jurisprudencia, y además invoca su disidencia como si fuera la doctrina oficial de la Corte. Dice, ya analizamos esto en el precedente Camps, y dijimos que tenía falencias constitucionales, pero lo dije yo, y yo quedé en disidencia. Esa no era la doctrina oficial de la Corte. Lo mismo pasa si uno analiza los votos de Bogiano, de Hayton y de Lorenzetti. Todos citan disidencias, ninguno invoca a Camps para hacerse cargo de que estaban dejándolo de lado y para fundar por qué era necesario un cambio de criterio y por qué el nuevo criterio era mejor. Solo Fait, que queda en disidencia, dice, bueno, pero esperen, acá estamos dejando de lado Camps y estamos dejando de lado 18 precedentes, 20 precedentes que se dictaron en consonancia con Camps, a partir del criterio que sentamos en Camps, y el juez, la Cámara que resolvió antes, no da cuenta de por qué tenemos que dejar de lado este criterio. Y eso se extiende, lo que dice Fait en la licencia, se extiende obviamente a lo que hace la mayoría. Tampoco da cuenta por qué tenemos que dejar de lado el criterio, ni siquiera se hace cargo de que está cambiando el sentido de su jurisprudencia. Pasemos, por eso los llamo casos patológicos. O sea, lo mismo sucede cuando se dicta FAL. Cuando se dicta FAL, que despenaliza el aborto en casos de violación, FAL no menciona sentencias o precedentes como Portal de Belén, Tanus y Sánchez Elvira, en los que expresamente se había interpretado tanto el plexo constitucional como convencional en el sentido de la protección del derecho a la vida por nacer. O sea, en Portal de Belén se había dicho claramente que el comienzo de la vida humana tenía lugar con la unión de los dos gametos, que en ese momento ya hay un ser humano, y que todo método se trataba sobre la pastilla, la famosa pastilla del día después, o una pastilla abortiva. En ese momento, la Corte dijo, todo método que impida el anidamiento es abortivo, y tiene que estar prohibido, porque hay estándares de la Corte Interamericana de protección de los derechos humanos y de nuestro derecho constitucional y de nuestro derecho convencional que nos obligan a proteger al no nacido. Portal de Belén no aparece en FAL. Tanus era una plataforma fáctica muy similar, en una mujer a lo que pasó en FAL, ¿no? Porque era una mujer que su bebé tenía un diagnóstico de anencefalia y había pedido el adelantamiento del parto, y la Corte en Tanus, en la sentencia, como 20 veces dice, aceptamos el adelantamiento del parto, pero que quede claro que esto no es un aborto, porque nosotros nunca podríamos aceptar un aborto, porque nuestra Constitución y las convenciones de derechos humanos a las que ratificamos o adherimos, nos obligan a proteger la vida desde la concepción. Es decir,
interpretación del plexo convencional y constitucional en favor de la protección de la vida de la concepción. Y en Sánchez Elvira, que se reclamaba la indemnización por la persona por nacer que estaba en el vientre de una mujer desaparecida, víctima de una desaparición forzosa, se reconoció el derecho a la indemnización por la vida de ese bebé por nacer, porque se dijo que para nuestro Código Civil, una especie de persona era la persona por nacer, tenía derecho a la vida desde la concepción. Y tampoco ninguna de estas sentencias se mencionan en FAL, o sea, FAL no pudo haber despenalizado el aborto y después promovido la legalización del aborto como lo hizo, sin dar cuenta de por qué toda esa interpretación convencional y constitucional que estaba promoviendo dejaba sin efecto toda esta interpretación que venía diciendo. Es decir, en estos 3 casos dijo, la Constitución y las convenciones se interpretan A, y hay un derecho a la vida en concepción, y en FAL dijo se interpreta menos A, y ni siquiera mencionó los precedentes aplicables. O sea, no cumplió con el estándar de fundamentación del cambio. Pasemos. Un caso patológico, que yo lo llamo siempre un caso de laboratorio, porque la verdad es que uno nunca piensa que esto va a suceder, pero bueno, es el paso de los casos de la Asociación Francesa Filantrópica a Institutos Antártida. Fíjense la diferencia de tiempo. El primer caso es dictado en noviembre del 2018, el segundo caso es dictado en marzo del 2019, 4 meses de diferencia o menos. Bueno, ¿qué había pasado acá? Son 2 casos totalmente distintos. O sea, son totalmente análogos, pero de personas totalmente distintas. Eran 2 niños que al momento de su nacimiento sufrieron una mala praxis que le dejó una discapacidad irreversible y severa. Cada niño, digamos, cada familia en representación de ese niño demandó al instituto médico, al hospital. Los hospitales eran hospitales distintos, los niños eran distintos, no se conocían entre sí. Ganaron la demanda por daños y perjuicios en todas las instancias y los 2 hospitales se declararon en quiebra. Cuando se declaran en quiebra, cada familia, por su cuenta, en su expediente, por separado, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la ley de concursos y quiebras porque dicen que por su discapacidad se les debe reconocer un privilegio para cobrar anticipadamente su crédito, es decir, incluso antes de los créditos hipotecarios. La Corte resuelve este caso, por primera vez resuelve el caso del niño A, llamémoslo, Asociación Francesa Filantrópica, y con una sentencia de una mayoría de 3 contra 2, dice, la ley de concursos y quiebras es constitucional, los privilegios son taxativos, y no podemos nosotros reconocer un privilegio que no esté previsto en la ley. O sea, le dicen al niño que no tiene derecho a cobrar esa indemnización. 4 meses después se resuelve Institutos Antártida. En el medio pasó que el ministro Rosenkrantz se excusa de resolver en este segundo caso porque tenía un interés involucrado en el pleito, y la Corte se integra con un conjuez de Cámara, Graciela Medina. La intervención de ese conjuez cambia la mayoría, es decir, transforma lo que en noviembre del 2018 había sido la mayoría en disidencia, y viceversa. O sea, el voto de esa conjueza modificó el precedente de la Corte. Y uno dice, bueno, digamos, ya una situación patológica es que un conjuez modifique un precedente establecido 4 meses antes, ¿no? Pero uno dice, bueno, entonces esperemos una fundamentación. ¿Por qué se modificó este precedente? ¿Qué es lo que sucedió? Tiene que haber una razón de peso para que se cambie esto. Bueno, no solo no se hacen cargo de que están modificando el criterio que habían sentado 4 meses antes, sino que si uno analiza los votos, vuelve a pasar lo que ya habíamos marcado en Camps. Se cita una disidencia como si fuera la doctrina del caso. Pero miren a qué punto, qué confuso que es esta cita que hacen de Asociación Francesa Filantrópica. Maqueda, por ejemplo, dice, las circunstancias fácticas y las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las que examinamos y resolvimos en Asociación Francesa. Voto en disidencia del juez Maqueda, en el que se hizo lugar al reclamo efectuado y se declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Concursos y Quiebras, y se verificó el crédito con privilegio. Ahora, en la Asociación Filantrópica Francesa no se hizo lugar al reclamo, no se declaró la inconstitucionalidad y no se verificó el crédito con privilegio porque Maqueda quedó en disidencia. O sea, justamente pasó todo lo contrario a lo que él está diciendo que pasó. Entonces, uno lee esto y dice, ah, bueno, la Corte está manteniendo su criterio, está bien, es lo que resolvió hace 4 meses. No, pequeño detalle, se está citando una disidencia.
Pasemos. Las cosas empeoran cuando uno lee el voto de Rosati, porque dice, la cuestión planteada en autos es muy similar al de Maqueda. La cuestión planteada en autos presenta sustancial analogía con la que examinamos en la Asociación Francesa, cuyas consideraciones resultan de aplicación al caso en examen y a las que me remito por razón de brevedad. En dicha oportunidad, a la luz de las especialísimas circunstancias del caso, se declaró la inconstitucionalidad del régimen, se verificó el crédito con privilegio. Rosati se olvidó de decir que era una disidencia, o sea, Maqueda por lo menos cita su voto en disidencia, pero Rosati no indica que era una disidencia. Entonces directamente dice, me remito a Asociación Filantrópica, donde verificamos el crédito y declaramos la inconstitucionalidad. Exactamente lo diametralmente opuesto era lo que había sucedido hacía 4 meses. Entonces, fíjense ustedes como un cambio de integración circunstancial con un conjuez en el tribunal dio lugar a una reversión del precedente, a un cambio de jurisprudencia en solo 4 meses, y encima se cita ese precedente que se dictó hace 4 meses de una manera tan confusa que parece que la Corte lo está siguiendo su propio precedente. Bien, por eso son casos patológicos. Pasemos. Un caso muy reciente, no lo incorporé hoy, esta tarde, mientras preparaba esto, porque son casos muy recientes, que bueno, todavía ni siquiera los puedo analizar a fondo, pero se los menciono porque es una sentencia de, creo que es septiembre del 2021 y una de agosto del 2022. ¿Qué había pasado acá? En ambos casos se le encontró una pequeña dosis de estupefacientes para consumo personal a personas que estaban en establecimientos carcelarios. En el caso Rodríguez, que fue el del 2021, la Corte, por una mayoría integrada por Rosati, Maqueda y Hayton, me parece que era, o sea, 3 contra 2, dijeron, aplicaron el 280, dijeron esto es intrascendente, no tiene la trascendencia suficiente, no lo vamos a resolver. Entonces quedó firme el fallo de Cámara que penalizaba esa tenencia de estupefacientes para consumo personal en un establecimiento carcelario. 280, la Corte no lo resolvió. En Salvini, el mes pasado, 30 de agosto, llega un caso casi idéntico. En un caso eran 16 cigarrillos bajo el colchón, en Salvini eran creo que 8 cigarrillos en la boca del detenido. Llega un caso idéntico, pero ¿qué pasó en el medio? En el medio quedó vacante el puesto de Hayton de Nolasco, que no fue cubierto. Entonces la Corte quedó 2-2, empatada. 2 que votaban que la cuestión era intrascendente, 2 que votaban, como Lorenzetti y Rosenkrantz, habían votado en Rodríguez, que no era punible la tenencia de estupefacientes en establecimientos carcelarios para consumo personal. Viene un conjuez, creo que se llama Antelo, el conjuez que dicta este caso, que resuelve como Lorenzetti y como Rosenkrantz. O sea, cambia, digamos, no se puede hablar de un cambio de jurisprudencia estrictamente porque en el año pasado habían dicho esto es intrascendente, pero por lo menos lo que sí se cambia a partir de un conjuez es la consideración de si una cuestión es trascendente o intrascendente. Con un conjuez, con una vocalía vacante y por no tener la designación de la vocal correspondiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacen los jueces inferiores? ¿Siguen el criterio de los 2 jueces naturales de la Corte más el conjuez, sin saber qué va a pasar, qué conjuez va a salir sorteado en casos posteriores? ¿O siguen el criterio de Rodríguez, que fue dictada con la composición natural de la Corte? Bueno, casos muy atípicos, pero en donde lo que sí vemos es que en Salvini no se encuentra una razón para, digamos, fundar la trascendencia, para dejar de lado la intrascendencia que se había resuelto el año pasado. O sea, son todos casos en los que la Corte se aparta de ese, ¿se acuerdan? La carga argumentativa calificada de la que ella misma hablaba, hay que mostrar nítida e inequívocamente que hay una causa grave que justifica un cambio, que hay un error, una inconveniencia. Bueno, todo esto no sucede, o por lo menos no sucede en estos casos. No hay estudios exhaustivos que digan, en toda la jurisprudencia de la Corte, en un 80% de los casos no fundamenta, en un 20% fundamenta. Pero yo les muestro casos que son trascendentes institucionalmente, en donde la Corte diría, bueno, se dedica a fundar porque cambia de criterio, porque muchos van a estar mirando estos casos, y eso no sucede. Pasemos. Bien, bueno, entonces, síntesis. Por lo menos de esta primera parte. Igual voy a tratar de ir cerrando porque veo la hora. Entonces, lo que la Corte dice, igual ya esto lo hablamos, que tiene que haber causas graves para un cambio ineludible, un error claro, circunstancias cambiantes, lecciones de la experiencia y una carga argumentativa calificada,
lo que hace es, no reconoce que está cambiando de jurisprudencia, no fundamenta ese cambio de jurisprudencia, invoca disidencias como si fueran la doctrina de la Corte, y muchas veces esto no llegué hay muchos ejemplos en la historia de la Corte, muchas veces se cambia una jurisprudencia diciendo, esta Corte en su actual integración no comparte el precedente, digamos, a veces ese es el único fundamento que se da. Podemos pasar. ¿Por qué 2 o 3 slides sobre precedente vertical? Nuestra Corte tiene la particularidad, ¿se acuerdan de que una de las preguntas que nos teníamos que responder es quién puede dejar de lado el precedente de la Corte? ¿Quién puede derogarlo? ¿O quién puede apartarse de él? La Corte admite que no solo ella puede dejar de lado su precedente, sino que admite que los tribunales inferiores lo pueden hacer, y acá tendríamos que hacer una distinción, un disclaimer entre que el tribunal inferior se aparte, en principio no quiere decir que ese precedente se saca del sistema, pero se inaplica, o sea, no es un cambio de jurisprudencia estrictamente, pero sí es un apartamiento de lo que la Corte estableció como precedente, y la Corte exige que se proporcionen nuevos argumentos. Ese es el estándar que la Corte ha otorgado a los tribunales inferiores. Si en principio tienen que conformar sus decisiones a mis precedentes, dice la Corte, a menos que proporcionen nuevos argumentos, a veces habla de nuevos fundamentos que ella misma no hubiera considerado, y que muestren que el cambio tiene que llevarse a cabo. Pasemos. Esta es la doctrina vigente desde Cerámica San Lorenzo, ¿no? 1985, la Corte antes dio muchos zigzags, dijo que había un deber moral, que había un deber institucional, pero en Cerámica San Lorenzo dijo eso de los nuevos argumentos como excepción, y se viene manteniendo. Tomé como ejemplo este caso, pero hay muchos casos en los que la Corte ha entendido que el tribunal inferior no había cumplido con el requisito de mostrar nuevos argumentos para justificar su apartamiento, este es Volvada en comprovincia de Misiones, y la Corte en este caso dice, el Superior Tribunal de Justicia se apartó de mis precedentes, contradijo el deber de conformar sus sentencias con mis precedentes, y esto se agudiza, esta deficiencia argumental, en fundar que te estás apartando de mi precedente, se agudiza porque la parte lo había invocado. Eso es algo que también dice en otro caso, Casa Casma, que también es de esa época, del 2019. O sea que si la parte te invocó mi precedente, vos tenés una carga como órgano judicial mayor de fundar si te estás apartando de él. Y además la Corte ya había dejado sin efectos precedentes del Superior Tribunal de Misiones que inaplicaban el precedente que estaba en juego. Entonces ahí se profundiza la cuestión, dice la Corte. Podemos pasar. Bueno, entonces, para hacer una breve síntesis, la Corte dice que los tribunales inferiores tienen el deber, a partir del caso Cerámica San Lorenzo, 1985, tienen el deber de conformar sus decisiones a los precedentes de la Corte, excepto que provean o proporcionen nuevos argumentos, y que tienen una carga argumentativa calificada de mostrar esos nuevos argumentos y demostrar que el cambio es necesario. Hay un caso que no llegué a mencionar, pero es el caso Farina, en donde por primera vez la Corte dice, esta interpretación que yo hago del Código Penal es expresamente obligatoria para todos los tribunales inferiores. O sea, en ese caso, solo para ese caso, la Corte bloquea la posibilidad de cambio desde la perspectiva vertical. Lo que sucede en la realidad es que, si bien tampoco hay un estudio exhaustivo, esta es otra área de vacancia, digamos, a pesar de que hay un estudio muy interesante que hizo Legarre en 2006, donde él concluye que los tribunales inferiores tienden a apartarse de los precedentes de la Corte cuando no están de acuerdo, pero no es un estudio sistemático ni exhaustivo porque no hay hasta ahora que muestre cuál es la actitud de los tribunales inferiores hacia el precedente de la Corte. Sin embargo, la tendencia que se ve así cuando uno analiza muestras o casos aislados es que el tribunal inferior tiende a citar el precedente de la Corte cuando está de acuerdo. Pero cuando no está de acuerdo no tiene reparos en dejarlo de lado, cambiarlo, derogarlo, lo digo entre comillas, si se quiere. Y que hay muchos apartamientos injustificados de parte de los tribunales inferiores hacia el precedente de la Corte, y muchas veces ese apartamiento se debe a que la Corte, como puede hablarse que pasó en Farina, a que la Corte Suprema aparentemente habría transgredido los límites de la interpretación del derecho común, ¿no? Que no sería un precedente de derecho constitucional, sino que sería un precedente de derecho común, y en consecuencia los tribunales
no tienen por qué seguirlo, porque ellos tienen la interpretación del derecho común conforme la reserva del 75, inciso 12. Bien, pasemos. Entonces, reflexiones en función de los principios generales de la modificación del precedente que analizamos, los estándares que la Corte delineó y lo que sucede en la realidad. Podríamos hacer una primera clasificación entre causas que exigen un cambio, causas que en el caso concreto pueden justificar un cambio, y causas que no justifican un cambio en ningún caso. Las que exigen un cambio parecen ser una reforma constitucional, parece, digamos, que cambia el sentido de lo que la Corte había interpretado en la anterior Constitución, podría exigir un cambio de jurisprudencia. Un cambio legislativo, lo mismo, y a veces sucede al revés. Esto sucedió con Argibay en varios casos, y también sucedió en el caso Vidal el año pasado. La Corte dijo, si el Congreso no reaccionó a mi interpretación, entonces yo la mantengo. A fortiori, digamos, si el Congreso cambiara la legislación, que fue interpretada por la jurisprudencia de la Corte, eso podría exigir un cambio de jurisprudencia por parte de la Corte, siempre que no estemos hablando de una interpretación constitucional, ¿no? O la injusticia manifiesta, otro factor que parece que exigiera un cambio de criterio. Causas que pueden justificar el cambio de criterio, y esto también según el discurso de la Corte, ¿no? Lecciones de la experiencia, cambios de circunstancias históricas, esto pasó por ejemplo con la doctrina de la emergencia, error manifiesto y demostrable. Es decir, si hay un error manifiesto y demostrable, esto puede justificar un cambio, en todo caso la Corte tendrá que evaluar los costos de ese cambio y mostrar que el error, digamos, subsanar ese error es una mejora al bien común mayor que mantener ese error y no asumir los costos de modificarlo. Y las causas que no parecen que fueran fundamento suficiente para un cambio de criterio, cambio de composición del tribunal, o la mera discrepancia con el precedente. A veces se dice, algunos tribunales inferiores dicen que simple y respetuosamente discrepan con el precedente de la Corte, y eso está muy bien, digamos, muy lindo en la literalidad de lo manifestado, pero no es un fundamento suficiente para dejar de lado el criterio de la Corte. Bien, pasemos, creo que igual es la última. Bien, listo, bueno. Gracias a todos por el tiempo, creo que nos quedan unos minutos para preguntas. Gracias, Florencia, clarísimo como siempre. Ahora en unos minutos les voy a dejar en el chat a todos un artículo que nos ha enviado generosamente Florencia, en donde abunda en las temáticas que hemos tratado hoy. Mientras les comento que estamos abiertos entonces a recibir preguntas de ustedes, así que estamos a disposición. Puedo enviar las filminas también, a ver si me lo deja compartir por acá. No. Yo las comparto, así bueno, dale. comparto las dos cosas. Allí, Sofía, si quieren enviar las preguntas por el chat o si quieren manifestarlas verbalmente en forma bien sucinta, ¿no? Lo más sucinta que puedan, pero pueden verbalmente también mandar alguna pregunta que tengan. O enviárselas a Sofía por el chat o al chat general, es lo mismo. Bien, mientras voy leyendo una que me ha llegado por chat privado, así la leo en voz alta, y mientras vemos si alguno se anima a abrir el micrófono o a pedir la palabra, pero aprovecho, digo también que ya les he enviado ahí el PowerPoint, y ahora voy a sumar también al chat el archivo con el artículo. Pero bueno, vamos mientras a comenzar con una pequeña pregunta, implica hacer un poco de derecho comparado, Flor. Nos preguntan entonces si hay algún sistema jurídico que tenga, que tenga alguna regulación específica relativa al cambio de precedente. Bien,
Sí, se me ocurren dos, así pensando rápido. Igual no me animo a hablar tanto el primero porque lo veo a César acá conectado, él me corregirá si me equivoco porque me voy a referir a México, pero tengo entendido que con la última reforma que se hizo en México de precedente, que incorporó el precedente individual y se cambió el sistema de jurisprudencia reiterada por reiteración en la Corte por el de precedente individual, se estableció que el cambio, el abandono del precedente, digamos, y la concreción de un precedente requiere una mayoría calificada. Entiendo que de 8 jueces, no me acuerdo bien el número, pero que requiere, o sea, una votación con mayoría calificada. No basta una mayoría simple, o sea, una vez que se estableció un precedente, si ese precedente se quiere abandonar o se quiere dejar de lado, se necesita una mayoría calificada. Ese es un sistema, por ejemplo, que está regulado en la ley de amparo, bueno, expresamente, legislativamente. Y después el otro ejemplo que se me ocurre es en las cámaras federales de apelaciones de los Estados Unidos, los judicial codes, o sea, las reglas de procedimientos, que en ese caso las dictan los propios órganos judiciales, establecen que, por ejemplo, cuando una cámara está dividida en salas, que se llaman panels, el precedente digamos, el precedente de una sala tiene que ser seguido y solo puede ser modificado y abandonado por el tribunal en pleno. O sea, cámaras federales de apelaciones, ellos las llaman Circuit Courts o Federal Courts of Appeals, están divididas en salas y el precedente de una sala obliga a todas las otras salas. Y si lo quieren dejar de lado, se tienen que, expresamente previsto por las leyes orgánicas de procedimiento judicial, sí o sí se tienen que reunir en pleno para dejar de lado ese precedente. En nuestro sistema, por ejemplo, ahora sigo pensando, ¿no?, en voz alta. En nuestro sistema, por ejemplo, los fallos plenarios, que en realidad no son precedentes, hacen más acordar a la doctrina legal típica de Francia, del sistema continental, en realidad no resuelven un caso el fallo plenario, sino que dicta la doctrina legal aplicable de ahí en más con carácter vinculante para la Cámara y para los tribunales del fuero, los inferiores del fuero. Pero el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé que, por ejemplo, un fallo plenario solo puede ser dejado de lado o abandonado por otro fallo plenario. Ahí también tendríamos un caso de cambio de jurisprudencia previsto y regulado expresamente en la norma procedimental. Y no recuerdo otros ejemplos. En el common law en general, salvo la instancia de cámaras de apelaciones, en general los tribunales de cierre esto lo regulan jurisprudencialmente. De hecho, la sentencia Dobbs, como analizamos en julio, creo que fue que hicimos un encuentro del colegio, es un hito en delinear los factores de modificación del precedente, y lo hace la propia Suprema Corte. No hay una ley que lo haga, sino que al estilo de la Corte Suprema Argentina, en los casos que vimos, es la propia Corte Suprema de los Estados Unidos la que dice cuándo puede dejarlo de lado. No sé si hay otras preguntas, yo sigo hablando, pero ahora... Te voy a decir que había otra pregunta que preguntaba precisamente sobre la comparación entre la Corte de Estados Unidos y FAL, relativo a cómo operó el cambio de precedente o el cambio de criterio en uno y otro caso. Sé que ya la has respondido, pero si querés ahondar un ratito más sobre eso, tenés para decir, creo, ¿no? Sí, bueno, de hecho es una muy buena pregunta, digamos, es paradójica, ¿no?, la diferencia. En un caso, FAL se deja de lado toda una interpretación de derechos humanos en contra del principio pro homine, en contra del principio de no regresividad. Se dejan de lado múltiples precedentes de la Corte que reconocían expresamente el derecho de la persona por nacer a la vida desde la concepción, sin siquiera nombrarlos. O sea, ni siquiera se los invoca para decir esto ya no es derecho, esto fue una mala interpretación, ni siquiera se los nombra. Ninguno de los jueces los nombra, ni siquiera Argibay, que Argibay era una jueza que siempre tendía a argumentar en clave de precedente, pero no se los nombra, ninguno de esos tres, ni Portal de Belén, ni Thanos, ni Sánchez Elvira. En cambio, bueno, ni Zaguirre y Div, ¿no?, que Zaguirre y Div ya en la época del 70, por ahí reconocía el derecho a la vida como el primer derecho prerequisito de todos los otros derechos, ¿no? No lo mencionan. Dobbs es un claro ejemplo de lo contrario, ¿no? Dobbs
Es un caso en el que, como decíamos la otra vez, de 90 a 100 páginas que tiene el voto mayoritario, el voto de la opinión de la Corte, como se la llama ahí, 30 están dedicadas a justificar por qué se abandona Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey. O sea, fíjense que ustedes que casi no se puede entender Dobbs sin, o sea, casi que todo Dobbs gira en torno a Roe versus Wade y a Planned Parenthood versus Casey. O sea, es una sentencia sobre la base del precedente. Es lo que yo siempre digo que hay que cambiar cuando uno quiere, como está sucediendo en la región, instaurar un sistema de precedentes, ¿no? La argumentación tiene que empezar a partir de la existencia del precedente. No podemos no invocarlo, o hacer como si no existiera, o no fundar adecuadamente que nos apartemos de él, o decir que es una nueva composición, o lo que fuera. Tenemos que hacernos cargo de que existe el precedente, y en todo caso refutarlo fundadamente, porque algo que no dije, pero que siempre digo es, no existe hoy en día un sistema que no prevea que se pueda abandonar un precedente. Siempre hay válvulas de escape. Lo que pasa es que lo que requiere cualquier sistema y cualquier coherencia del órgano decisor es, me hago cargo de que existe y entonces doy las razones por las cuales lo voy a abandonar. Y bueno, en ese caso, como dije, entre Fall y Dobbs hay un abismo. Digamos, esto no quiere decir que en Estados Unidos las cosas sean siempre, el césped esté hermosamente verde, ¿no? Porque muchas veces los precedentes se derogan o se manipulan, se derogan implícitamente, por ejemplo, o se reduce tanto la aplicación de su holding o la aplicación de su ámbito de alcance que queda como virtualmente derogado, a pesar de que esto no se reconoce, o se manipula a través de la distinción, ¿no? Si este caso no es igual a este, y a través de la técnica del distinguishing se deja de lado un precedente. Muchas veces sucede eso, pero la mayoría de las veces, y sobre todo en la Suprema Corte de los Estados Unidos, no existe un caso en el que haya un precedente y la Corte ni siquiera lo invoque. Podrá ser mejor o peor la fundamentación del cambio, pero nunca no lo invoca. Y no lo invoca porque, fíjense ustedes que la actividad del abogado, la principal actividad del abogado es decirle, tribunal, tenés todos estos precedentes que dictaste. Ahora justificame por qué no los vas a aplicar si es que no lo vas a hacer. O sea, que casi que no tienen escapatoria. Bien. Gracias Flor por tu respuesta. Aprovecho para decir que he enviado los materiales por el chat y también para comentar que hay muchos comentarios agradeciéndote por la excelente exposición y por la claridad. Aprovecho también para introducir una nueva pregunta y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Crees que debería haber una legislación a nivel nacional, por lo menos, relativa a fijar la obligatoriedad de la Corte en fundar el cambio de precedente? ¿Crees que es más bien una cuestión de cultura y de conciencia de quienes integran el Poder Judicial? O bueno, que una cosa podría coadyuvar a la otra. Bien. Bueno, esta es una pregunta súper interesante y para la que no tengo respuesta absolutamente reflexionada, ¿no? Yo creo que una legislación podría coadyuvar, digamos, yo creo que a nosotros nos falta, tenemos una larga tradición en la aplicación de precedentes por parte de la Corte, y esto Garay lo ha estudiado, la Corte Suprema en la sentencia número 24 que dictó en 1864, dijo, resuelvo así porque así lo había dicho en un precedente, o sea, una larga tradición de aplicación de los precedentes, pero no está la cultura jurídica de aplicación del precedente y la conciencia de la obligatoriedad del precedente. Entonces creo que una ley podría ayudar a delimitar ciertos factores, ciertos parámetros, ciertas modalidades de aplicación. Lo que sin duda hace falta es que existan recursos para la capacitación de los operadores jurídicos, o sea, de escuelas judiciales, esto que se está haciendo acá, por ejemplo, eso sí, sin duda hace falta. No es tan, digamos, la ley no es tan necesaria como esto otro, pero sí, la ley puede coadyuvar. Lo que hay que generar de un modo u otro, de alguna manera sí o sí, es esa cultura jurídica de respeto del precedente, porque, como vieron, desde antaño la Corte viene promoviendo esta cultura jurídica. Lo que sucede es que también, como quedó explicitado en la exposición, ella misma no respeta su precedente, y eso erosiona mucho
cómo los tribunales inferiores usan el precedente de la Corte, porque claro, si ella misma no se lo toma en serio, muchas veces, y no tienen ningún incentivo los tribunales para hacerlo. Lo mismo los abogados tienen que litigar en clave de precedente y empezar a utilizar hechos, y empezar a extraer holdings. Digamos, esto, por lo menos la Corte lo viene diciendo así, ¿no? Que hay que hacer un buen uso del precedente. La Corte lo viene diciendo en muchas sentencias esto. Desde el 2019 en adelante yo lo rastreé más o menos, viene hablando del buen uso del precedente. Pero bueno, sí, yo creo que una ley puede coadyuvar. Creo que no es suficiente. Puede ser necesaria, pero no suficiente. Y algo que me olvidé de decir, perdón, Sofi, que vuelvo un poquito al tema anterior. Ahí está. Pero nosotros con Sofía, justamente con Sofía Calderone, publicamos un artículo sobre Dobbs, donde se da cuenta de todos los factores de cambio y cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos justifica el cambio. No sé, Sofi, si lo tenés ahí, lo querés mandar, porque veo que pidieron más material, puede ser también un material interesante. Sí, no sé si ahí se me escucha, pues se me cortó un poquito la señal, pero aprovecho para decir que a pedido del público he reenviado el PPT, he reenviado el artículo originario y he sumado ahora el suplemento de Dobbs, que no solo tiene nuestro trabajo, sino el trabajo de juristas realmente valiosos, algunos de los cuales también integran nuestra comisión o son amigos, así que para que todos lo puedan tener, difundir, aprovechar. Creo que puede valer la pena. Y ya que te tengo acá, Flor, aprovecho y te sumo otra pregunta más. Y vos decías recién la necesidad de capacitar, lo importante que es en las actividades como las de este tipo. Y yo te hago una pregunta, sí, que quizás daría para una clase, ¿no? Pero vamos a ver si lo puedes resumir, que vos sos muy buena para estas cosas. Tres tips para la lectura de fallos, para la lectura seria de fallos. A ver, no me quiero solapar con la última clase que está a cargo de la gran experta Adelina Loiano, pero voy a intentar como resumir esto que es tan difícil, pero desafiante que me preguntás. A ver, igual yo siempre circundo las mismas ideas, ¿no? El primer tip de lectura del fallo es la identificación de los hechos. Yo es algo que aprendí esto justamente de Estela Sacristán, se lo debo a ella. Ella siempre me decía: vos leés la sentencia una vez y subrayá con lápiz, y subrayá todos los hechos. Y después léela de nuevo y subrayá solamente los hechos relevantes. Es algo que yo siempre le repito a mis alumnos. Identificar los hechos es el primer paso en la lectura de una sentencia, sobre todo si se la quiere leer en clave de precedente. Esa sentencia es aplicable a esas plataformas fácticas o a plataformas fácticas similares. En principio no podemos extraer, como ahí vi un comentario al pasar en el chat que dice: muchas veces hablamos de jurisprudencia y no sabemos de qué estamos hablando. En principio no es válido extraer un principio cualquiera de cualquier párrafo que nos gustó, abstracto. Muchas veces cuando usamos jurisprudencia lo que hacemos es justamente eso, transcribir jurisprudencia. Transcribir jurisprudencia no es usar jurisprudencia, no es usar el presente. Entonces, primer tip, la lectura de los hechos. Segundo tip, y digamos, se mezcla mucho con cómo deberían ser redactados los fallos, ¿no? Como que una cosa va de la mano con la otra. Debería cambiar primero cómo se redactan para después ver cómo se cambia, cómo se leen. Pero el segundo tip que a mí siempre me sirve es, si es posible, leer las sentencias de instancias inferiores. Si es que no estamos leyendo un fallo de primera instancia, ¿no? Leer las sentencias de instancias inferiores siempre ayuda. Esto es una práctica que la Corte tendía a hacer, de publicar. Antes se publicaban los primeros tomos, se publicaba la sentencia del juez de primera instancia, la sentencia de Cámara, el fallo, el dictamen del Procurador General y después el fallo de la Corte. Y ahora eso se perdió y uno tiene que estar como viendo en la página del Ministerio Público si lo encuentra o no, y si está el expediente en digital y puede acceder a la sentencia. Sentencia de primera instancia generalmente es muy difícil acceder, pero bueno, yo siempre que tengo que hacer un comentario fallo o tengo que leer un fallo para aplicarlo en algún ámbito, siempre trato de conseguir las sentencias de instancias anteriores. Y el tercer tip sería capacitarse en la extracción de holding. O sea, poder adquirir la técnica que no se adquiere sino leyendo sentencias, porque no hay otra forma, porque uno puede ir a una clase que le expliquen perfectamente
todas las teorías que se han desarrollado de cómo extraer el holding de un caso, pero si no lee sentencias y lo pone en práctica y se cuestiona una y otra vez el holding del caso, no adquiere la técnica. Benjamin Cardoso decía, y es algo que siempre hablamos con otra colega que estudia el tema, Carolina Ahumada, que la extracción de holdings y la lectura de sentencias es un proceso arduo y penoso. Y es verdad, digamos, es una experiencia de toda la vida, ¿no? No es algo que uno aprendió, domina y ya está. Y muchas veces sucede que uno vuelve a leer un fallo que había leído ya 10 veces y encuentra un hecho al que no le había prestado atención, o una consideración del tribunal, y sobre todo teniendo en cuenta lo confusa y las trampas que hay en los fallos de la Corte, o sea, que uno lo lee al pasar y dice, bueno, como dijimos en el precedente tal de hace 4 meses, listo, bárbaro, la Corte está manteniendo su precedente. Bueno, no, siempre hay que ir como un poquito más allá, ¿no? Tratando de armar esa sentencia contextualmente, como ya también decía Angélica, Ayuso y Miller, en el libro la sentencia se tiene que leer con contexto, dice por ahí es un cuarto tip, siempre contextualmente, o sea, tener en cuenta en qué contexto, qué circunstancias fue dictada esa sentencia, y tratando de unir cabos que por ahí no surgen de la propia sentencia, pero de todas las herramientas que se puedan encontrar. Bien, Flor, has hecho una introducción para dejarnos con ganas de escuchar a Adelina, pero también has hecho alguna referencia al tema que toca para la próxima clase, que es de Estela Sacristán, la publicación y todo el drama que representa no poder tener fácil acceso, aunque debemos decir que es mucho más fácil hoy en día que hace algunos años, donde los abogados tenían que ir y a buscar dificultosamente en libros presencialmente. Hoy parece haberse facilitado, aunque creo que nos falta por recorrer, y eso es de lo que nos va a hablar Estela Sacristán en el próximo encuentro. Te voy a dejar una última pregunta y ya cerramos. Hay una práctica muy común que es citar o tomar jurisprudencia extranjera o de órganos internacionales y replicarla, no tanto para resolver un caso, es decir, para dictar una nueva sentencia, como para argumentar, ya sea en un escrito de tipo judicial, a la manera de alegato, o bien en una argumentación más académica. ¿Algún tip para hacer esta importación de sentencias? No te voy a decir cuántos, así no te pongo a contar, pero bueno, danos algún tip y nos dejas con ganas de seguir la próxima clase. Mi tip sería no la hagan. O sea, no hay modo de hacerla bien porque yo pienso que no debe ser hecha, digamos. Y esto con muchos matices, ¿no? Quiero ser un poco drástica para llamar también la atención. Pero no, la realidad es que si es un préstamo extranjero, tiene que estar muy justificada la analogía de nuestro sistema y de nuestro ordenamiento jurídico y de la norma, por ejemplo, que se esté aplicando para resolver un caso simplemente citando el derecho extranjero. Algo que pasó justamente en el caso de Negri, por ejemplo, que el fallo de Cámara citaba el caso Costeja de la Unión Europea como si fuera ley sagrada, cuando nosotros tenemos otro sistema de ley de datos, y no citaba con el mismo ahínco Rodríguez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ojo con darle más relevancia al derecho extranjero del que incluso se le da al presidente de la Corte nuestra, ¿no? Y lo mismo digo del presidente de la Corte Interamericana, y esto, bueno, da para un curso aparte, ¿no? Pero... Ahí, Florencia, nos estás dando ideas para nuevas actividades de la comisión, sí, invocación del derecho extranjero. Creo que vamos a tener que hacer un cuarto encuentro por dentro o fuera, ¿no? De análisis de cómo incorporar derecho extranjero. Hay acá, me menciona ahí un miembro querido de la comisión, y me dice, hay un trabajo de Rosenkrantz muy interesante sobre esta cuestión. En contra de los préstamos. En contra de los préstamos, sí. Sí, en realidad son dos, porque es un debate con un internacionalista, están las advertencias a un internacionalista y en contra de los préstamos, exacto. Ahí podemos hacer un debate intracomisión y mandarlo. Ahí te silenciado. Que podemos hacer un mini debate de los de la comisión, analizar el tema, discutirlo entre nosotros, pero en Zoom, como para después tener el feedback de los... Pero es un tema, porque DOPS cita legislación extranjera, que se recuerde, es un tema.
Y el Sí, tema el trasplante, yo me acuerdo en la Asociación de Comparado es un clásico que se estudie el tema del trasplante. sí, El bueno, trasplante acá viene bien a veces, mucha historia argentina se ha hecho sobre trasplantes, las sentencias, las leyes venían, no sé si en buque o qué, pero venían rápido acá, rápido, es increíble, no sé. bueno, de hecho Miller escribió sobre el talismán El del talismán, sí, el artículo de derecho Jonathan, estadounidense. sí, Y sí. acá Nicolás también recuerda que hay un debate entre Scalia y Breyer sobre El esto. libro de Escalía, sí, No, sí, es sí, un tema y riquísimo. es un Me súper apunto como debate. oyente para otra reunión. Pero Bueno, estaría bueno hacer un debate entre ya tenemos nosotros y algo. mandarlo por Zoom y cada uno aportar lo suyo. Vos, Flor, obviamente que es súper legitimada en el tema, pero vale la pena discutirlo. Bueno, y acá otro tema, un tema que es súper interesante, podemos apuntar, nosotros que somos los miembros de la comisión, el tema de los sumarios, que dice María Vázquez, un horror que bueno, que también hay que pulir mucho, también hay que estudiar, muchas veces no nos sentamos a pensar si son necesarios los sumarios, qué sentido tiene el sumario, y cómo a veces para facilitar la tarea el abogado invoca el sumario y no tiene ni idea de lo que dice la sentencia y cómo eso trastoca todo el sentido de la decisión que se tomó en ese caso. Bueno, Ojo que eso en algunos ordenamientos, Flor, viste el tema hay países donde esos sumarios parece que fueran ley los sumarios bueno, es y lo que se pasaba. publican, el tribunal publica esos sumarios con otros nombres. Es lo que pasaba Y en México con las ¿ah, tesis sí? jurisprudenciales, Mm. claro, en México se elaboraban las tesis jurisprudenciales que, según tengo entendido, las elaboraban funcionarios de la Corte Suprema, un órgano una parte de la Corte Suprema con funcionarios que elaboraban las tesis, publicaban las tesis jurisprudenciales y esas tesis eran obligatorias. Pero la transición de México es muy interesante porque ahora con la reforma mutaron a un sistema en donde se tienen que publicar no solo las tesis jurisprudenciales, sino los hechos del caso. Bueno, están mutando de un sistema de jurisprudencia constante a la francesa a precedente individual al estilo del common law. Pero sí, es un tema súper interesante, el tema de los sumarios. Su publicación y su valor, ¿no? Su valor, quién los redacta, porque no es lo mismo el sumario que lo redacta la propia Corte, como por ejemplo el Tribunal Peruano, el Tribunal Constitucional Penal peruano, que redacta un funcionario que puede desdibujar totalmente la Sí, interpretación que o una editorial misma, el personal de una editorial que haga el sumario. La editorial puede corregir el sumario, porque por ahí el sumario está mal. Eso es un tema. sí. Bueno, Mm. esa idea de que hubiera sumarios, aprovecho yo y cuento ahí un poquito de la experiencia editorial, era una idea que en un momento en Argentina fue muy innovadora, precisamente porque era muy dificultoso acceder a las sentencias. Entonces la posibilidad de que hubiera un sumario con un repertorio ordenado, en su momento fue una idea revolucionaria y significativa para el abogado que todos los días tenía que ir a buscar la jurisprudencia. Hoy ha cambiado un poco, ¿no? Algunas cuestiones relativas al acceso. No quiero adelantar mucho más, pero han cambiado algunas cosas. Y bueno, pero en su momento fue un avance. Sí, Tenemos ahí una aclaración de César, Sofía, que César Olmedo Piña es de México, así que no es solo federal este encuentro, sino que es internacional. Y ahí nos dice, se distinguía tesis de jurisprudencia, un caos en el semanario judicial de la Federación. Entonces, César, si quieres decir algo, te habilito micrófono, porque... Que corrija todos los errores en los que seguramente A ver si ahí te sale, solicito reactivar, ahí está. Hola, César. Ya me salió, hola, hola, un gusto poder ver a todos, a todas, maestra Estela, Florencia, Sofía, bueno, a todos un gusto, la un verdad, gusto. y no, es un gusto, es un verdadero oasis poderme haber metido aquí en este ratito. No, es nada más no aclararía nada, realmente lo que están diciendo es así, hay una evolución que apunta a algo positivo, pero hacia atrás era un caos porque la tesis era un pedazo de la sentencia que no reflejaba ni los hechos ni la razón de la decisión. Y entonces la corte le ponía un título a la tesis que no reflejaba el criterio, a lo mejor era tangencial o era obiter y lo ponían ahí.
y luego ya si se repetía 5 veces, se hacía jurisprudencia. Entonces, por eso los operadores pues no distinguían bien si era tesis, que era como un criterio aislado, o era jurisprudencia propiamente dicha. Era nada más ese tema para no decir más, porque sí pues ha sido un desafío. Digamos que lo positivo es que hoy, a la reforma que hizo alusión la doctora Ratti, precisamente esa reforma de marzo del año pasado, en la Constitución pone que las razones votadas por los 8, las razones, serán obligatorias. Entonces, este ya es un avance enorme. Digo, claro, el desafío es encontrarlas, pero al menos ya el mandato constitucional es las razones que justifican la decisión. Que es un tema, porque en realidad hay toda una discusión en el common law si las razones importan o importan los hechos y la decisión. Bueno, Sí. México optó por eso, ahora van a tener que transcurrir toda la evolución sobre la interpretación de lo que son las razones y demás. Pero otra cosa que tiene muy buena la reforma en relación con lo que veníamos hablando es que expresamente dice que el cambio de integración no es una justificación para abandonar el precedente. Entonces, bueno, por lo menos se han cubierto ya de ese vicio propio de la aplicación de los precedentes. Y pasa mucho. Perdón. Bien, estamos 3 minutos pasados ya de nuestro horario, así que vamos a ser respetuosos con el tiempo de todos nosotros y también especialmente de Florencia, que la hemos tenido acá 1 hora y 20 hablando muchísimo y enseñándonos muchísimo, siempre con la generosidad y la claridad que la caracterizan. Así que damos por concluido el encuentro. Les agradecemos también a ustedes por acompañarnos, a la doctora Estela Sacristán, al Colegio de Abogados de la Ciudad que nos alberga, a nosotros como comisión y que nos da espacio para todas nuestras iniciativas, y nos ayuda, nos asiste, nos presta no solo su Zoom, sino también todo a su personal y todo lo necesario para que esto funcione. Los esperamos en el próximo encuentro, tenemos mucho por hablar y les prometemos que habrá más para decir a partir de todo lo que aquí ha salido en este pequeño debate. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Sofía, gracias, Florencia, un lujo realmente haberte tenido de expositora. Gracias, Fernando, desde Fernando, que es nuestro director ejecutivo, le agradecemos al señor presidente del colegio, el doctor Alberto Garay, agradecemos a Ricardo también todo el soporte técnico y a todos ustedes que son la razón de este taller. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.